No solo con nosotros, sino con el mundo entero. Dios ha sido misericordioso y nos ha permitido celebrar uno de los eventos más grandes que han sucedido en el mundo en beneficio de la humanidad. Y es el nacimiento de la persona única en su forma y manera de ser del Señor Jesucristo. Saludamos a los que han llegado, que se han esforzado y que han tenido en grande estima el llegar a la casa de Dios. Consideramos que es un privilegio grande que Dios nos concede. Él nos da la vida y nos provee para sostenerla con el propósito de que al conocerle le podamos servir, podamos dedicarnos y dar un testimonio grande, vivo, poderoso al mundo, que nosotros tenemos a Dios en grande estima y sobre todas las demás cosas. Saludamos a la audiencia que tan amable y bondadosamente dedican tiempo para observarnos y para escucharnos, y sobre todo con ese deseo de que Dios les permita tener una experiencia. Quieren recibir, quieren que Dios en sus vidas se haga lo que Él es, una realidad. Así es que estamos estudiando y conociendo ese evento, el evento de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado teniendo una serie de estudios, porque si algo necesita la humanidad en el día presente, es saber por qué vino, por qué llegó Jesús al mundo, dejando su trono de gloria, se encarna, se anonada, se vacía en cierto aspecto y sentido de esa pleitesía, culto, reverencia, honor que recibía de parte de los ángeles en el cielo para venir y habitar entre nosotros. El tema de este estudio es: nuestro Salvador ha venido, llegó. Por eso podemos celebrar, nos podemos gozar. Por eso se hacen ceremonias
por eso se hacen fiestas, por eso hay ese intercambio de regalos, por eso la gente está en una expectación de celebrar. Y es porque llegó, se cumplió la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La verdad central a través de todo este estudio es que Jesús nació para ser el Salvador del mundo. No es solamente para los israelitas, no es solamente para un sector o grupo, es para todo el mundo que ha escuchado y creído, y aún para los que no han escuchado y por eso no han podido creer. Entonces a nosotros nos toca esa responsabilidad de proclamarlo para que otros oigan. El versículo clave está en Lucas capítulo 2, ese versículo 7. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras o pañales de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Pasamos al cuerpo bíblico y leemos y le ayudamos a los que nos están viendo y escuchando esta porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 1. Luego nos trasladamos al versículo 4 hasta el verso 12. Y luego nos encontramos con Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y luego nos trasladamos al versículo 9 al 11. Quiero decirle a la audiencia que acostumbramos leer alternadamente estas porciones bíblicas que ya les he mencionado. Así es que tal vez no escuchen claramente, pero por eso le he mencionado las citas para que las localicen, las ubiquen, las busquen en sus Biblias. Y en el capítulo 2 del libro de Lucas, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y José salió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigila de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí los dones de nuevas de gran
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Mateos capítulo 2, versículo 1 a continuación dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Padre, te damos gracias en este momento por esta gran bendición, oh Señor, de haberte revelado a nuestras vidas, de permitirnos conocerte y servirte, de celebrar este evento tan grande y tan beneficioso para toda la humanidad. Te presentamos, Señor, los hermanos que se han esforzado y han llegado, no solo para estar en el templo, han llegado para adorarte, han llegado, Señor, para confraternizar los unos con los otros, han llegado, Señor, para escuchar y participar en el estudio de tu palabra. Te presentamos, oh Dios amado, la adoración. Es una ofrenda, oh, tal como aquellos que llegaron y te ofrecieron el oro, el incienso, la mirra. Nosotros te ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque queremos que te agrades, Señor, y te glorifiques en nuestras vidas, te manifiestes, Señor, también en la audiencia. Aquellos que están muy atentos, están, Señor, esperando, quieren gozarse también. Es posible que alguno esté enfermo, es posible que alguno esté en dificultades, tenga algún problema, hay alguna circunstancia, pero en esta hora tu poder y tu presencia, oh Señor, se manifestarán en cada hogar, en cada familia, en cada vida, y se proclamará tu nombre, que tú eres el Señor, el dador, Señor, del bien, el dador, Señor, de la salud, el dador, Señor, del gozo y de la paz. Gracias te damos, Señor, en tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jesús Vélez, quien nos dirige en la adoración. Amén. Aleluya. Hermano, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos en la casa de Dios con el propósito de adorarle y de darle toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Y lo vamos a hacer con gusto, con deseo, porque para eso hemos venido. El tiempo está frío, las cosas están malas allá afuera de nuevo, la plaga está volviendo
viviendo y todos los acontecimientos que la Biblia nos puede describir están pasando, como yo digo siempre, en este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí gozándonos. Y aquí se siente la presencia de Dios. Vamos a cantar esa. Bendito Dios. Ahora mismo. O ahora mismo, perdón. Sí. Lo que Yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor. Yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. en una ocasión estuvimos atados, ¿verdad? Por causa del enemigo. Pero una vez llegamos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, esas cadenas fueron rotas cuando Faraón dejó ir al pueblo. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando el faraón
presencia tuya, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo aquí en medio nuestro. Te pedimos, Dios mío, a través de la lectura de la palabra, que nos hables a través de ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El libro de Job, capítulo 5, versículo 17 al 21. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Aleluya. ¿Se pueden tomar sus asientos? Y vamos a cantar el próximo cántico. Yo dije en un momento atrás que las cosas están malas. Pero yo pienso que las cosas están malas para quien no le sirve a Dios. Y para aquel que anda en los caminos malos, que le sirve a Dios también, que hace lo que le da la gana. Pero nosotros, los que nos hemos decidido buscar de Dios, Él está en nosotros como un poderoso gigante para librarnos de todo mal. Bendito Dios para siempre. De ese mundo pecaminoso. Y aquí voy a estar hasta que Él venga. Sea que me lleve en muerte o en vida, pero aquí voy a estar hasta que Él venga. Le voy a pedir a los hermanos que pasen para recoger la ofrenda. Y ahora sí que aquí se siente la presencia de Dios.
Gracias, hermano Manuel. Manuel ha tenido una experiencia grande y muy buena con el Señor y ha dedicado su vida para que Dios en él sea glorificado. Los que le vieron antes, los que le han visto después, tienen que reconocer que en la vida de Manuel ha habido un cambio, porque tuvo un encuentro con la persona gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. En esta hora de inmediato vamos al estudio de la palabra del Señor. Como hemos dicho, es una serie de estudios para ayudar a la humanidad y a principalmente a nuestra audiencia, a los que nos escuchan, lo que realmente significa y es el nacimiento de Cristo. Y en esta ocasión, nuestro hermano Edwin va a dar el estudio de la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Una vez más, le damos gracias al Señor porque nos concede nuevamente este privilegio tan grande de poder estudiar su palabra. Yo me siento honrado que Dios me haya permitido, me haya concedido a mí este honor tan grande de poder yo hablar su palabra, predicar su palabra, enseñarla, comunicársela a otro y dejarles saber que Jesucristo nació y es nuestro Salvador. ¿Amén? Y en esta noche pues vamos a continuar con este estudio, pero antes pues quiero también saludar a los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, al igual que nuestros amigos que han tenido el bien en unirse a nosotros para participar de este estudio y así poder conocer, aprender, entender acerca de los planes y los propósitos de Dios con nosotros y con toda la humanidad. Porque nosotros estudiamos la palabra porque el Señor mismo nos instruyó y nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. No la estamos leyendo, no la estamos estudiando para entretenernos, para tener algo que hacer, para matar el tiempo. No, estamos haciendo lo que nos dijo. ¿Por qué? Porque en ella hemos encontrado la vida eterna, y eso es lo que es grande. No es la historia tanto como en sí, sino el hecho de que Cristo es el Salvador del mundo. Bien, pues continuamos con nuestro estudio
del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde que comenzó la temporada navideña, en varias ocasiones hemos estudiado este mismo pasaje bíblico. Hemos estado leyéndolo y repitiéndolo, pero podemos leerlo, estudiarlo toda la semana, todo el mes, todo el año, y nunca vamos a agotar, todo lo que hay en él. Porque entre más lo estudiamos, entre más lo leemos, más aprendemos, conocemos y entendemos más acerca de Dios. Es como, yo llevo todos los años que yo llevo, desde que yo vine al conocimiento del Señor en 1970, yo no sé cuántas veces yo he leído este mismo pasaje bíblico, pero siempre que lo leo es como si fuera la primera vez. Es la primera. Hay muchos otros libros, revistas, periódicos que yo he leído, y una vez yo lo leo, una vez ya no me interesa leerlo más. No tengo más nada que buscar ayer. Pero aquí, siempre que lo estudio, siempre que lo leo, Dios habla a mi mente, Dios habla a mi corazón, y algo yo recibo de la enseñanza de la palabra del Señor. Y en esta noche pues continuamos con el estudio de nuestro Salvador ha venido. Nuestro Salvador. O sea que no es solamente el Salvador de la nación de Israel, es también el Salvador de nosotros, porque Él no murió por un grupo de personas en particular o por una nación en particular. Él murió y resucitó de entre los muertos para beneficio de toda la humanidad. Entonces vamos a entrar a la lección, y la verdad central, hermano Pizarro, si tiene la amabilidad. Gloria a Dios. Dice nuestro Jesús nació para ser el Salvador del mundo. Jesús nació, no por nacer. No estamos hablando de un nacimiento cualquiera. Esto no es un nacimiento cualquiera. Este es el nacimiento más grande que ha surgido sobre la faz de la tierra. Desde entonces no ha habido un nacimiento como el de Él. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo no fue un nacimiento más, sino fue el nacimiento que impactó a toda la humanidad. Voy a terminar, y tienen la amabilidad. Versículo clave. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Su primer hijo, el primogénito, el que tenía todos los derechos, era conforme a la ley, que fue el primer hijo de María, pero eso no quiere decir que ese fue el único, porque la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 13 que él tuvo hermanos y hermanas. Por si acaso alguien cree o piensa que Jesús fue el único hijo. No, la misma Escritura nos enseña que él tuvo hermanos y tuvo hermanas. Amén. Entonces, ya la promesa de Dios de un Salvador en Génesis 3:15 estaba a punto de cumplirse. El Mesías, tan esperado por la nación de Israel, estaba por entrar al mundo, pero no como un conquistador poderoso que iba a nacer en un palacio real, sino como un niño, como un bebé indefenso que iba a nacer en un pesebre, a pesar de que él era también el creador del universo, incomprensible para la mente humana. Pero él no nació como acostumbraban o se acostumbran los reyes a nacer en los palacios. Él nació en un pesebre, y más adelante pues vamos a aclarar ese término de el pesebre, que realmente, que él sí era el pesebre. Entonces, pero el nacimiento del prometido Emmanuel, que significa que Dios con nosotros pasaría inadvertido para la misma nación que estaba esperando por él. La nación que estaba esperando por él, que tenía las profecías, ni se había enterado de que Jesús, el Mesías, había nacido.
Pero aunque pasó inadvertido para los notables, para la nación de Israel, no pasó inadvertido para quienes, para unos humildes pastores. Unos humildes pastores. Para ellos no pasó desapercibido, porque a ellos fue que Dios, a través de los ángeles, se reveló para dejarles saber que el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando, había nacido. Pero también aquí más tarde se les reveló también por medio de una estrella a unos magos gentiles. Y ahí esto es interesante, porque podríamos decir que fueron los primeros gentiles que tuvieron conocimiento del nacimiento de Jesús, el Mesías. Pero su venida eventualmente impactaría ¿a quién? Al mundo entero. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces ahora a la lección, que como dijo el pastor, se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Entonces vamos a leer del versículo 1 y luego pues al 4, 5, 6, 7 y continuamos hasta el 12. ¿Okay? Pero comenzamos con el versículo 1 que dice que aconteció en aquellos días. ¿Qué días? En los días en que había nacido el que iba a ser el propulsor de Cristo, el portavoz de él, el que le venía a preparar el camino a él, había nacido en aquellos días. Era Juan el Bautista. Juan el Bautista había nacido, pero estaba acercándose también el nacimiento del Mesías. Entonces dice que se promulgó un edicto, un decreto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese que empadronado, lo que pues ahora en este tiempo moderno pues le llamamos el censo, o el registro de toda la ciudadanía, todas las personas que viven en el país. Pero si se fijan bien, dice que Augusto César ordenó este decreto que todo el mundo, pero hay que tener cuidado porque cuando dice todo el mundo, no se estaba refiriendo al mundo, a todo el mundo existente de aquel entonces, sino a todos los países que formaban parte del Imperio Romano únicamente. Ahí era que se iba a llevar a cabo este censo. Ahora, cuando este versículo lo leemos ligeramente, pues lo único que vemos es que Augusto César, el emperador, ordenó que se hiciera un censo. Y para conocer un poquito más de Augusto César, ¿quién es Augusto César? Pues Augusto César fue uno de los más grandes emperadores que tuvo Roma. Uno de los más grandes fue Augusto César. Y fue emperador desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Por 13 años Augusto César fue el emperador. Y como le dije anteriormente, si usted lee este versículo ligeramente, pues eso es todo lo que ve. La orden de que se haga un censo, un empadronamiento de todo el mundo. Pero detrás de este censo, quien estaba era el mismo Dios. Uno que era muchísimo más grande que el que ordenó el censo. ¿Pero por qué? Yo les digo que era Dios quien estaba detrás de este censo. Porque María estaba ya cerca de dar el alumbramiento, de dar a luz, de nacer el Mesías. Y ellos estaban viviendo, ¿dónde? Se encontraban ellos viviendo cuando Augusto César ordenó este censo. ¿Se encontraban dónde? No, todavía no estaban en Belén. Se encontraban viviendo en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, en Galilea, una ciudad que se consideraba entre los mismos judíos insignificante. Y la que siempre eso, yo creo que en casi la mayoría de muchos países
e inclusive en nuestros países de América Latina, yo creo que eso pasa también. Que hay pueblos que se consideran más insignificantes que otros. La gente como que las consideran que son más ignorantes, más atrasadas. Entonces esa misma era la opinión que los judíos que vivían en Jerusalén tenían de Nazaret, de Galilea, donde estaba viviendo José y María. ¿Se acuerdan cuando Felipe se encontró con Natanael? Y le dijo: Natanael, creo que encontramos del que Moisés habló en la ley, al Mesías, a Jesús el Mesías, lo hemos encontrado, a Jesús. Y entonces hizo énfasis en la ciudad, a Jesús de Nazaret. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que le contestó Natanael a Felipe cuando él le dijo que el Mesías, que ellos habían encontrado el Mesías y que era de Galilea, de Nazaret? Exactamente, algo bueno ha salido de Nazaret. ¿Por qué? Porque los judíos que vivían en Jerusalén, ellos se consideraban que eran superiores a los judíos que vivían en Nazaret de Galilea. Pero como les dije anteriormente, María estaba ya por dar a luz y la profecía se tenía que cumplir. La profecía se tenía que cumplir. ¿Y cuál era la profecía que se tenía que cumplir? Que el Mesías tenía que nacer ¿dónde? En Belén de Judea. Aunque todo esto parece que salió de la mente de Augusto César, pero era Dios quien estaba en este asunto. ¿Para qué? Para que ellos salieran de Nazaret, de Nazaret, y fueran a el empadronamiento en Belén de Judea, porque la profecía de Miqueas 5:2, que decía que era en Belén que el niño, el Mesías, tenía que nacer. Esa es la razón por qué Dios permitió, o Dios hizo que este emperador decretara este censo o empadronamiento. Entonces, el versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y ustedes saben que en ese tiempo el único medio de transportación que había era que los camellos, los caballos y las piernitas. No había Uber, no había Greyhound, no había trenes, no había ningún otro tipo de transportación terrenal. Era a través de los camellos y los caballos y caminando. ¿Y saben cuántas millas habían aproximadamente desde Nazaret de Judea hasta Belén? Alrededor de 80 a 90 millas. Tengo entendido, y si yo no estoy equivocado, creo que de aquí, de la ciudad de Bridgeport hasta Nueva York, la ciudad de New York City, hay como alrededor de 80 a 100 millas aproximadamente a la ciudad de Nueva York. Ese era el medio que había de transportación: en caballo, en camello y caminando. Y no se olviden que María tenía ya 6 meses de embarazo. Hacía 6 meses que ella estaba embarazada y que ya faltaban 3 meses para dar a luz. Entonces, dice que salieron para Nazaret de Judea, por cuanto eran de la casa y familia de David. No era que eran parientes de David,
Eso no es lo que quiere decir, no es que eran parientes de David, eran descendientes de la tribu de Judá, de la misma tribu donde David era descendiente y de la misma tribu donde iba a venir, donde iba a nacer el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Bien? Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, porque tanto el uno como el otro eran de esa tribu, tanto María como José eran de la tribu de Judá, desposada con él, que tenían un compromiso matrimonial, tenían un compromiso matrimonial, y ya José la había tomado por mujer ya, pero él no había tenido ningún contacto físico con ella hasta que el niño nació. Por eso entonces encontramos en el capítulo 13 encontramos que Jesús tenía hermano y hermana, pero mientras tanto José no tocó a María hasta que el niño nació. Y el versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos allí en Belén de Judea, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz, versículo 7, a su hijo primogénito, como le dije anteriormente, estaba en el versículo clave, su primer hijo. Su primer hijo, aunque ella era una virgen. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también pensaban que el pesebre era un establo. Un establo. Eso es lo que la mayoría de todos y cada uno de nosotros, comenzando conmigo, creíamos que eso era el pesebre, un establo. Pero no, el pesebre no era un establo. El pesebre era el comedero, el dining room de los animales. Ahí era que llevaban los animales a comer. Pero el lugar, el establo, era en la parte de atrás de la casa, y muchas veces eran cuevas, donde entonces los animales los guardaban, los tenían. Pero en el pesebre donde nació el Señor, era el lugar donde los animales iban a comer. El rey y creador del universo, tremendo, ¿verdad? Contraproducente para la mente humana, para el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y no entiende las cosas de Dios. Esto es contraproducente, que el rey y señor del universo haga nacido en un lugar donde los animales iban a comer. Ok, porque dice que te daba la razón por la que él nació en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el mesón. ¿Y qué era el mesón? ¿Algunos de ustedes saben? Correcto. Era como una habitación, alojamiento, un hotel, un lugar donde las personas que viajaban, que venían caminando de lejos, pues se detenían y se quedaban y se hospedaban ahí. Pero como en esta ocasión se estaba haciendo un censo, todo el mundo que estaba viviendo fuera de Jerusalén, de Belén de Judea, viviendo en otras partes del reino de Israel, al igual que José y María, estaban yendo para Judeas. Entonces, ¿qué pasó? Que había tanta gente que no había espacio para todos. Entonces ellos se vieron obligados a quedarse en el pesebre. Perdón. Y esa es la razón. Eso es lo que era el mesón, un alojamiento para viajeros, para todas aquellas personas que necesitaban pasar la noche en un lugar. Y el versículo 8 dice: había pastores en la misma región. ¿De qué región? En la región de Belén de Judea. En Belén de Judea habían pastores en esa región que velaban
y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Velaban y guardaban. ¿De quién velaban y guardaban? Bueno, velaban de los ladrones, de las fieras salvajes que le comieran las ovejas, ¿ok? Y también velaban porque muchas veces durante las vigilias de la noche ellos se turneaban, se cogían turnos, ¿okay? Porque vigilaban durante toda la noche. También velaban porque muchas de ellas parían durante la noche, parían. Entonces ellos estaban ahí para asistirla. ¿Okay? Y pasaban así toda la noche sobre su rebaño, pero hay algo más en este versículo. ¿Okay? Hay algo mucho más. ¿Okay? Que hace unas 2 semanas atrás yo le hice un comentario antes de comenzar la lección, y es que este versículo nos indica claramente que Jesús no nació el 25 de diciembre, como es la tradición, y esa es una tradición que creo que se remonta al IV siglo, según estuve estudiando, leyendo, buscando, esa tradición de que Jesús nació el 25 de diciembre. Comenzó por ahí alrededor del IV siglo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Que diciembre 25 no es la fecha que nació el Señor, y nosotros nunca promovemos eso tampoco. Nosotros nunca hemos enseñado ni enseñamos que Jesús nació el 25 de diciembre y por eso nosotros celebramos la Navidad en este tiempo. No, nosotros no celebramos la fecha como anteriormente yo lo había mencionado. Nosotros celebramos el acontecimiento, ¿okay? Que Él nació, ¿okay? Que Él creció y que Él murió, fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó de los muertos. Eso es lo que nosotros enseñamos, pero vamos para atrás donde el comentario que le hice del 25 de diciembre. ¿Por qué no nació el 25 de diciembre? Porque era una costumbre en el Antiguo Testamento que durante el invierno los animales, que es obvio, ¿qué se hace con ellos? Se guardan porque no se pueden dejar durante el invierno a la intemperie. ¿Okay? Los animales durante el invierno los guardaban. Pero después de la Pascua, después que se celebraba la Pascua, los sacaban afuera para pastar afuera. ¿Okay? Los sacaban afuera para pastar. Entonces estaban afuera desde aproximadamente por ahí de abril, marzo, abril, mayo, entre abril y mayo, estaban afuera hasta que caía la primera lluvia temprana. Saben que habían 2 tiempos, en ese entonces habían 2 tiempos de lluvia. No sé si ustedes han oído, han leído en la Biblia. La lluvia ¿qué? La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era la lluvia que caía alrededor del mes entre octubre y noviembre. Era la lluvia temprana. ¿Por qué? Porque esa era la lluvia que caía después que se había recogido ya la cosecha. Y esa era la lluvia que iba a preparar el terreno para la nueva cosecha. Entonces, entre octubre y noviembre era que entonces, después que caía la primera lluvia temprana, otra vez de nuevo, los animales los guardaban, los encerraban, porque ya el invierno estaba ya por comenzar. ¿Okay? En nuestra opinión, mi opinión personal también, ¿okay? Creemos que la fecha en que posiblemente el Señor nació fue alrededor entre septiembre y noviembre. Pero yo me inclino más por septiembre y octubre, en el otoño. Creo que fue considero más lógico que fue alrededor de ese tiempo que nació. Pero como les dije, para nosotros no es importante la fecha. A mí me da igual que haya nacido en diciembre, que haya nacido en julio, que haya nacido en enero. A mí lo que me importa es, y lo que tiene valor e importancia para mí es que nació, y a través de ese nacimiento todos y cada uno de nosotros hemos sido salvos. Eso es lo que para nosotros
para nosotros cuenta. Ok, vamos con el versículo 9. Ok, versículo 9 y dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿A quiénes? A los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor, algo glorioso, algo maravilloso, algo sobrenatural, algo del cielo, los rodeó de la misma forma que rodeó ¿a quién? A Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Esa misma gloria que rodeó e hizo caer a Saulo al suelo y quedó ciego por la manifestación de la gloria de Dios, fue la misma gloria que rodeó a estos pastores. Dice que, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Amparo. Yo tengo una pregunta. Ajá. La Biblia en sí nos dice que fueron 3 reyes los que llegaron antes de él. ¿Que fueron 3? Que no dice que fueron 3. ¿Y por qué entonces siempre se comenta que son los 3 reyes malos? Ok, sí. La Biblia no menciona reyes, pero se inventaron o a alguien se le ocurrió ponerle, llamarle 3 y hasta le pusieron nombre. Melchor, Baltasar y Gaspar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Que así es la que, como lo hemos aprendido a decir. ¿Okay? Pero sí, que ellos mencionan, creo que no recuerdo haber leído en ninguna parte. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o lo ha visto, que eran 3, pero sí habla de 3 reyes malos. Cuando se habla del tema. Pero ya mismo vamos a entrar en los reyes. Cuando vayamos a Mateo, vamos a entrar en los reyes porque hay mucho que aprender de esos reyes. Es importante, pero no lo vamos a tocar ahora. Lo vamos a tocar cuando entremos en Mateo capítulo 2. Hermano Pizarro. Hermano, aquí dice Mateo. Aquí el escritor dice que Mateo tuvo cuidado de explicar el lugar del nacimiento de Jesús. Mateo 2:1. Ajá. Dice, Herodes fue rey desde el 27 AC hasta su muerte en el 4 AC. Jesús probablemente nació alrededor del 6 AC. ¿Qué quiere decir ese AC? Antes de Cristo. Antes de Cristo. AC, ya. Antes de Cristo. Capítulo 1 de Mateo. Ok, capítulo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día de Rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sí, pero no menciona que eran 3. Pero, ¿saben? La tradición, eso es lo que siempre se hablaba y se enseñaba, y hasta se le dieron nombres. Pero vamos, como digo, más adelante vamos a abundar en cuanto a eso, ¿okay? En cuanto al tema de los reyes. Pero en este momento vamos a quedarnos aquí en el versículo 9, porque aquí es muy interesante. Porque cuando estos pastores, estos ángeles se manifestaron, dice que la gloria, el resplandor de Dios los rodeó y ellos se atemorizaron. Atemorizarse. ¿Okay? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, esta no era la primera vez que ángeles se manifestaban. En el Antiguo Testamento las cosas sobrenaturales eran comunes. ¿Okay? El que sucedieran las cosas sobrenaturales era algo, podríamos decirlo aquí, del diario vivir. ¿Okay? Sucedían muchas cosas sobrenaturales y hubieron muchas ocasiones que muchos ángeles se manifestaron de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero Israel aprendió algo desde temprano, ¿okay? Que cuando ellos veían la gloria de Dios manifestarse, ellos se aterrorizaban. Pero, ¿por qué? Es la gloria de Dios, algo maravilloso, glorioso. ¿Por qué? Porque ellos siempre andaban, ¿qué? En desobediencia. Y andaban siempre haciendo cosas que desagradaban a Dios.
Y cuando ellos veían que Dios se manifestaba y veían el poder que Dios tenía tan grande, ellos se aterrorizaban. ¿Por qué? Decían, aquí es que vamos a quedar nosotros, nos va a matar a todos. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, ¿no? Y el monte comenzó a humear y a temblar y todo, y hubieron truenos y relámpagos, y ellos vieron aquella manifestación del poder de Dios, que le dijeron a Moisés, ¿no? Habla tú con él y tú nos dices a nosotros lo que hay que hacer, que nosotros lo haremos. Pero nosotros no vamos a hablar con él porque nos podemos matar. Tenían miedo. Ahora hay otra razón más. Esta no es la única razón por qué estos ángeles, o estos pastores, mejor dicho, perdón, se atemorizaron. Se aterrorizaron. Hay otra razón más. ¿Sabe cuál era? Que hacían 400 años que la nación de Israel no recibía palabra de Dios, no recibía profecía. Había un silencio por 400 años que ellos no oían palabra de Dios, no oían profecía. Desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, 400 años de silencio, de sequía espiritual. Pero ¿sabe qué yo he encontrado? Que encontré, como siempre, que a pesar de esos 400 años que hubo de silencio de parte de Dios, que ellos no recibían profecía ni palabra de Dios, siempre había un remanente pequeño, que se mantenía fiel, esperando que el cumplimiento de la promesa. Y a través de toda la historia siempre ha sido así. Este camino, como en otras ocasiones yo le he dicho, no es un camino de muchos. Este siempre ha sido un camino de un remanente. No es de la mayoría, sino de un remanente que siempre, en todos los tiempos y en todas las edades en que Dios ha venido tratando con el hombre, hay siempre un remanente pequeño que se mantiene firmes, que se mantiene fiel al Señor. Vamos al versículo 10, que dice, pero el ángel, les dijo, no temáis, no tengan miedo, que no les va a pasar absolutamente nada. Pero hay algo más grande también aquí con estos ángeles, con estos pastores, algo también que yo considero que es bien significante, y es que estos pastores eran gente que se consideraban low class, que consideraban a los pastores, por tener esa función, ese trabajo de pastores, como que los ponían en una posición como inferior a ellos, inferior. Pero qué grande es Dios, ¿verdad? Que aunque esa era la opinión que se tenía de ellos, y que los ponían a ellos como en una posición de inferior, ¿por qué? Por el trabajo que ellos hacían, y quizás posiblemente por el olor a oveja que tenían siempre encima, a los animales encima, porque ese era el trabajo de ellos de todos los días. ¿Okay? Pues de cierta manera los menospreciaban, los humillaban y los querían poner como una posición insignificante a los demás. Pero qué grande es Dios y maravilloso, ¿verdad? Que Él no le permitió a los notables de Israel, a los grandes, a los importantes, ¿okay? A los que presumían de ellos mismos, tener esta experiencia. Esta es una experiencia gloriosa, maravillosa la que ellos tuvo, pero se las permitió tener a ellos, ¿okay? Porque así es Dios, ¿okay? Así es Dios, ¿okay? Al que se ensalza, al que se engrandece, Dios que lo humilla. Pero el que se humilla y se mantiene siempre humilde, a ese es que Dios engrandece. Y fue a ellos a quien Dios le permitió tener esta experiencia tan grande y tan maravillosa. Y gracias damos a Dios por eso, porque si no hubiese sido así, tampoco yo hubiera estado esta noche aquí, ¿no? Enseñando esta palabra y hablándoles a ustedes de la palabra de Dios, porque mi situación era peor que la de los pastores. Pero Dios en su amor y en su misericordia también decidió escogerme a mí, que no era nada, era insignificante, era simplemente un pedazo de carne en estado de putrefacción por causa del pecado en que yo vivía
y estaba viviendo todos los días, que comencé a muy temprana edad. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, por lo que hizo tanto por mí, como hizo por Miki, como hizo por Manuel, que estábamos arrastrados en el pecado, en el vicio y en la maldad, y Dios nos levantó y nos rescató, y aquí, hasta aquí nos ha guardado y nos ha mantenido. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Después de 400 años de silencio, entonces vinieron las buenas nuevas, que Jesús, el Mesías, había nacido. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén de Judea, un Salvador, y le da 3 títulos, que es Cristo y ¿qué más? El Señor. Pero me quiero detener un poquito aquí en el término un Salvador, porque nosotros entendemos lo que significa que Jesús es el Salvador del mundo. Entendemos lo que significa ese término Salvador, pero ellos no estaban esperando un Salvador que los iba a salvar, que los iba a libertar del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Ellos estaban esperando un Salvador político que los iba a salvar, como le dije, no del pecado en que ellos estaban viviendo y de la condición que ellos estaban, sino que de la opresión que ejercía Roma sobre de ellos, y no solamente Roma, que ellos a través de toda la historia de Israel, desde su comienzo, desde su principio, Israel fue perseguido, fue oprimido por las naciones que los rodeaban, y eso todavía está sucediendo en el día de hoy. Porque Israel está rodeado de ¿cuánto? Tiene como 8 enemigos, está rodeado de 8 naciones árabes, que continúan acechándolo, continúan atacándolo, continúan buscando la oportunidad de cómo querer destruir a la nación de Israel, porque destruyendo la nación de Israel es la mentalidad del diablo y de ellos, que piensan: destruimos a la nación de Israel, borramos el nombre de Dios de la faz de la tierra. Pero eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la nación de Israel fue escogida por Dios, fue establecida por Dios, fue fundada por el mismo Dios, y esta nación va a permanecer eternamente sobre la tierra. Eternalmente, yo dije, no temporalmente, eternalmente va a existir. Ese era el problema que tenían, que no estaban buscando un Salvador espiritual para que los transformara, para que los sanara, porque también ellos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como el que perdonó todos nuestros pecados y los limpió de todo. Pero ellos no estaban esperando eso, porque ellos no conocían nada de eso. Solo ellos lo que estaban buscando era que Dios cumpliera lo que les había prometido, que era que le iba a dar un rey, que iba a establecer un reino en el medio de ellos, y que a través de ese rey ellos iban a estar protegidos, ellos estaban guardados, ellos iban a estar bien, y nunca más ninguna otra nación en la tierra los iba a oprimir, los iba a perseguir, les iba a hacer daño, porque Cristo iba a estar reinando en medio de eso. Y eso era lo que ellos estaban buscando: un rey político, que les diera una mejor calidad de vida que la que ellos habían vivido durante todos los siglos pasados. Un Salvador que es ¿quién? Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero también es que Señor. ¿Y quién era el Señor en el Antiguo Testamento? Jehová. Jehová era el Señor en el Antiguo Testamento. Qué bueno que
que sabemos es verdad, ¿no? Porque estas cosas estaban antes desconocidas para nosotros. ¿Okay? Pero entonces, esto es lo que le dice a los pastores: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto os servirá de qué? De señal. ¿Okay? Cuando los pastores, a diferencia de los magos, no sabía que él había nacido porque el ángel se los había revelado, pero no sabía dónde estaba el niño. Pero como Belén era una ciudad, era pequeña, ellos buscaron y lo encontraron. Y la señal que le dio cuando ustedes lo encuentren va a estar ¿qué? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esa es la señal de que ese es el Mesías, el Cristo que ustedes están esperando. Amen. Bueno, ahora vamos a salirnos de los pastores. ¿Okay? Ya cubrimos los pastores, la experiencia que ellos tuvieron y cómo Dios se les reveló a ellos para dejarles saber que había nacido el Mesías, el Salvador del mundo. Y vamos a ir a los magos ahora. ¿Okay? A los magos, porque aquí también hay mucho que aprender y conocer. Y en Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente, no del oriente de Israel, que no se confundan, no es del oriente de Israel, porque los magos no eran judíos, los magos venían de tierras lejanas, de otros países, de tierras lejanas. Ya mismo vamos a entrar en más detalle. No piensen cuando dice que el oriente se está refiriendo al oriente de Israel, lo que nosotros llamamos también el este. ¿Okay? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos magos. ¿Okay? Algunos creen mucho, y yo creo que la gran mayoría, que estos magos eran astrólogos gentiles, porque ellos eran gentiles, como le dije, ellos no eran judíos, ellos eran gentiles, que eran astrólogos gentiles que creían que por medio de las estrellas, leyendo las estrellas, mirando sus posiciones y todas esas cosas que tienen que ver con la astrología, que se podía predecir el futuro. Eso era lo que se creía de estos magos. ¿Okay? Y vamos a entrar en más detalle más adelante. Pero quería dejarlo en mente que era primero, que eso era lo que ellos creían, pues, le llamaban magos, que a través de las estrellas se podía predecir el futuro. Pero el versículo 2 dice ahora, diciendo, los magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se acuerdan que yo les dije hace unos segundos que ellos venían de dónde? De lejanas tierras. De lejanas tierras. Posiblemente de persas, el país que hoy conocemos como Irán o Irán. ¿Okay? Ellos venían de lejanas tierras. Y eran gentiles. ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Quién les enseñó a ellos que la nación de Israel estaba esperando el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a la nación? ¿Quién le enseñó a él que a ellos, sean 2, sean 3 o sean más, quién les enseñó a ellos que ese que iban a ser iba a ser el rey de los judíos? ¿De dónde ellos adquirieron ese conocimiento? Tiene que haber alguien, porque ellos no tenían la palabra de Dios. Porque la palabra solamente, el Antiguo Testamento solo lo tenía la nación de Israel, eran los únicos que tenían el Antiguo Testamento.
¿de dónde salió este conocimiento? ¿Quién les instruyó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les habló? ¿Okay? Interesante, ¿verdad? Porque son gentiles y no están supuestos a tener ningún conocimiento acerca de esto. Pero yo creo que la respuesta está en el libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel. Creo que ahí está la respuesta. Y vamos a leer algunos versículos. Perdóname un segundo. En el libro de Daniel, el capítulo 2, yo creo que se encuentra la respuesta. Capítulo 2 de Daniel, se encuentra la respuesta de dónde fue que tus magos adquirieron ese conocimiento que ellos tenían. Y dice en el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En otras palabras, se le perturbó el espíritu de tal manera porque el sueño lo impactó, que se le olvidó lo que había soñado. Entonces quería recordar, saber, porque fue impactado por el sueño, pero no se acordaba absolutamente de nada. Versículo 2. Hizo llamar el rey, ¿a quiénes? A magos, ¿okay? Astrólogos, ¿okay? Los trailers, los astros, todo eso. Encantadores, ¿quiénes eran los encantadores? Bueno, iba a decir una expresión que acostumbrábamos a decir antes cuando hablábamos de los que hacían magia. ¿Se acuerdan? Que había que después se convirtió en como en algo jocoso, que decía que el abracadabra. El abracadabra, que será, porque eso no es lo que eran los encantadores. Ese era que ellos usaban fórmulas, frases, un lenguaje para hacer su magia. Y de ahí fue que entonces salió eso del abracadabra. Entonces en Puerto Rico, por decirlo, le metieron la pata de cabra también, que no tenía que ver nada. No tenía que ver nada con eso. Pero esos eran los encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Okay? Entonces hablaron los caldeos, versículo 4, hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas: rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Dile el sueño primero, entonces te daremos la interpretación. Pero mira, este rey era bien atrevido. Mira lo que se atrevió a pedir. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño, que yo no me acuerdo nada de él, me tienen que mostrar el sueño y también me tienen que dar la interpretación del sueño. Imposible. Seréis hecho que pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. En otras palabras, en depósitos de basura y de excremento de animales. Eso era lo que eran los muladares. Vamos al versículo 13 ahora. Y se publicó el edicto de que los sabios eran todos los magos, los astrólogos, los hechiceros, todo lo que tenían que ver con el ocultismo, eran todos, se consideraban sabios. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados ¿a qué? A la muerte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no había nadie en el reino de Nabucodonosor que le pudiera decir e interpretarle el sueño a Nabucodonosor. ¿Okay? Y buscaron ¿a quién? A Daniel y a sus compañeros. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Pero por qué? Ellos no eran astrólogos, ellos no eran magos, ellos no eran sabios, ellos no adivinaban. ¿Por qué a ellos? Porque ellos servían, practicaban el judaísmo y Jehová era su Dios. Entonces, a ellos, como también profetizaban y hablaban, tenían una religión conforme a ellos, del judaísmo, pues se les consideraba también a Daniel y a sus compañeros sabios. Y metieron también a Daniel en el asunto y a los compañeros.
La orden era matarlos a todos, incluyendo a Daniel y sus compañeros. Pero ahora vamos al versículo 27 y 28, porque todavía no hemos llegado. El versículo clave se lo dejé para lo último, porque ahí es que está la respuesta de dónde los magos sacaron este conocimiento. El versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela ¿qué? Los misterios, los secretos que están escondidos. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en otras palabras, en el futuro, lo que va a suceder con el rey. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y le explicó detalladamente todo con relación al sueño, con su interpretación exacta de lo que Nabucodonosor había soñado. Y ahora vamos para el versículo clave. El versículo 48 dice: entonces, 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo ¿qué? Gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Y qué más le hizo? Jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En otras palabras, todos los sabios, todos los magos, todos los astrólogos, todos los hechiceros estaban bajo supervisión y autoridad ¿de quién? De Daniel. ¿Y ustedes creen que Daniel iba a perder una oportunidad como esa? Para no decirle a toda esa gente que enseñaban doctrinas y religiones falsas, cosas falsas, que Jehová Dios era Jehová, el único, solo y verdadero Dios. Daniel iba a perder esa oportunidad. Yo, en mi opinión, yo creo que quien les habló, quien les enseñó, quien les explicó todas estas cosas a los magos fue Daniel. Y si no fue Daniel, fueron algunos de los cautivos que estaban en Babilonia o en Persia durante ese tiempo, lo que los instruyeron a ellos de tal manera que ellos creyeron. Pero no voy a entrar todavía, porque todavía me queda algo más que cubrir. Seguimos leyendo ahora en ese mismo versículo la segunda parte del versículo 2 de segunda de Mateo. El versículo 2, la segunda parte, la parte B dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿qué? Adorarles. Su estrella. ¿Qué tenía esa estrella? Que ellos la asociaron de inmediato. La asociaron de inmediato con la estrella de ¿qué? De Jesús, del Mesías, del nacimiento. Algo tenía la estrella, porque estos magos, ellos están creyendo. Ellos creen y ellos están actuando como personas que creen. Y ellos lo que están diciendo es algo sincero y verdadero, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una vez más, los voy a llevar para que sepan de qué estrella es que, cuál es la estrella, qué fue lo que ellos vieron en la estrella. Vamos a ir al número, capítulo 24, avanzando, porque ya lo que nos quedan son algunos minutos. Número 24, hay una profecía, el número 24, con relación a esta estrella que los magos vieron. ¿A dónde? En el oriente, allá en Persas. No en Jerusalén, sino en Persas. Y el versículo que les voy a dar para que lo lean conmigo es el versículo 17. Número, capítulo 24, versículo 17, que dice: hoy es una profecía, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella ¿de dónde? De Jacob. ¿Y quién es Jacob? ¿Quién representa a Jacob? ¿Qué quiere decir el nombre de Jacob? Israel, la nación de Israel. De la nación de Israel iba a salir una estrella. ¿Y esa estrella quién es? Es Cristo. Y se levantará cetro de Israel. En otras palabras, se va a levantar en Israel ¿qué? Un reino. Eso es lo que la palabra cetro quiere decir.
se va a levantar el reino. Todas estas enseñanzas, ellos las recibieron o bien por medio de Daniel o de algunos de los cautivos que estaban en Babilonia y luego pasaron al reino de persas. Y avanzando, nos vamos ahora con el versículo 9 que dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, en Persas, o en Babilonia, o en Arabia, había visto en el oriente, iba delante de ¿qué? De ellos, guiándole. Los pastores tuvieron que buscar a Jesús, al Mesías, y encontrarlo por ellos mismos, por esta estrella que ellos habían visto allá en Persas, o en el oriente, en la misma estrella, porque ellos la identificaron. Ellos dijeron, es la misma. ¿De qué? Fíjate cómo dice. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, porque era la misma estrella que ellos habían visto en el oriente. Sabían que era la misma y se regocijaron con grande gozo. Y el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron en la casa, no el pesebre, porque ya habían pasado ya un tiempito, y ahora el niño se encontraba en la casa, posiblemente en la casa del padre de María. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron en plural, que dice, sus tesoros, no su tesoro, sus tesoros. Pero mira lo que eran los tesoros. Cuando ellos lo abrieron, le ofrecieron ¿qué? Oro, lo que nosotros conocemos como oro, incienso y mirra. Incienso y mirra, tesoro. Sí, el incienso y la mirra era algo bien costoso. Tanto el incienso como la mirra solamente se daba en África, específicamente en Saba, en África y en Arabia. Pero era la costumbre en el Medio Oriente, cuando se iba a visitar a un rey o un dignatario, se le iba a hacer la visita, llevarle oro, llevarle cosas valiosas, porque era la forma de honrarle y mostrarle en cierta manera pleitesía, y adoración y reconocimiento, porque era quien era rey, era alguien que se merecía, y esa era la costumbre en el Medio Oriente. Pero como ellos sabían ya y habían entendido que este niño era mucho más que cualquier otro niño, que este niño era el Mesías, el rey Mesías, ellos le llevaron incienso y le llevaron mirra, que era, como le dije anteriormente, bien costosa, y se lo pusieron ahí como reconocimiento de que ellos sabían y reconocían que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ven? Bueno, hasta aquí, gracias a Dios que me permitió llegar. El Señor les continúa bendiciendo en esta noche, y es nuestro pastor con nosotros. Alabado sea Dios. Hablar de nuestro Señor Jesucristo jamás podremos llegar a un límite que digamos ya no podemos, ni sabemos, ni conocemos más. Es inmensurable, es realmente incalculable lo que Dios tiene y quiere que nosotros recibamos. Debemos de sentirnos privilegiados, bienaventurados, el que podamos celebrar debidamente, correctamente, como a Dios le agrada, que se celebre el evento
porque hay quienes aprovechan para que tantas cosas que realmente a Dios no le agradan. Pero la iglesia de Jesucristo ha aprendido cómo celebrar y disfrutar de esta gran bendición. Queremos a aquellos que nos han escuchado, que nos han visto y que nos han llamado desde distintas y distantes lugares. Tenemos desde Michigan a Brenda Ortiz. Brenda, en esta hora, el Dios que nosotros servimos y que en este lugar se manifiesta, ha de hacer el milagro que tú necesitas de sanidad en tu cuerpo. A Yami Vázquez de Cuba, en esta hora, ella está esperando el toque del Señor para sanidad, para salvación. Romero de Cuba, Arlinis, espera que el Señor en esta hora, en la persona de Jesucristo, le regale la salvación. Ismael Mojica en México nos pide por esa grandiosa experiencia de la salvación a su familia. En Cuba nuevamente una dama joven llamada Aide y que tiene mi apellido, Castillo, pide por sanidad. Y Israel Cruz de la República Dominicana pide por Milady Duarte, tiene cáncer. El domingo pasado ya vamos a orar y quiero que Milady, donde estés, hospital, la casa, el milagro va a ser efectuado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El domingo pasado escucharon y vieron nuestro programa directamente, que pudieron hacernos saber un promedio de 1.300 personas. Nosotros comenzamos en octubre la transmisión y que podemos contar, identificar un promedio de 39.435 personas Amén, aleluya. hemos alcanzado Gloria a Dios. con esta programación que en la congregación de la Iglesia El Buen Pastor hemos llevado a cabo. Amén. Aquellos que nos piden para que oremos por salvación, te aconsejamos en este momento creer que el Señor Jesucristo perdona tus pecados por su sacrificio realizado en la cruz del Calvario, y al creer en Él
tienes acceso a la salvación, al perdón y a ser un hijo y una hija de Dios. Los que nos piden por sanidad, es este el momento donde estés, como te encuentres, es el momento de recibir. Vamos a estar en pie. Le agradecemos a Dios el privilegio de poder llegar hasta donde estas vidas se encuentran y podernos unir a ellos y presentarles al Señor. Dios del cielo y de la tierra, dador y sostenedor de la vida, ¿sabes? Me llego a tu presencia reverente, temerosamente. Yo sé quién tú eres. Y en esta hora, a través de la persona de Jesucristo, quien dijese que todo lo que te pidiésemos, Padre, en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Señor, en esta hora, esta vida que el cáncer está afectando su cuerpo, es el momento de erradicarle en este instante. Señor, aplicarle, porque Jesucristo dijo que por sus llagas fuimos curados. La palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos sanados. En esta hora, en este momento, Espíritu Santo de Dios, toca ese cuerpo, destruye ese cáncer, renueva las células que han sido afectadas, Señor, para que Cristo sea glorificado. Los que han pedido por salvación en este momento, te los presentamos. Y sabemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que a través de la fe entramos a una nueva vida, a una nueva relación, a ser tus hijos e hijas. Señor, todo el que ha pedido por sanidad, en este momento, yo proclamo a Jesucristo el sanador de cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares. Guárdalos, líbralos de todo mal y permíteles descansar. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice...